Bueno, bueno, arrancamos la segunda y última parte del año. Ya espero que hayan podido recargar las pilas. Eh, a ver, algunas cosas importantes que quiero nombrar con respecto al parcial para que tengamos en cuenta de acá en adelante. Vieron que yo les mandé la devolución por un lado y por otro lado les mandé la planilla para que ustedes controlaran ahí si estaba en la planilla. ¿Sí? Bueno, eso es importante para que ustedes vayan teniendo un control que sea también de parte de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo voy a hacer después, a fin de año, en noviembre, con el segundo avance académico, con el cierre de notas y con el final. ¿Sí? Este control es importante que ustedes lo tengan, porque me ha pasado en otros años, sobre todo el año pasado, que fue como un año medio irregular en cuanto a las cruzadas, que me llaman después, en julio o en agosto, diciéndome que no les pasé la nota. Y en realidad, yo les voy preguntando si ustedes están, si ustedes no están en la planilla, y eso tiene que ser resuelto en el año. Si no es resuelto en el año, yo después no lo puedo resolver el año que viene. Es un trastorno para todos, ¿se entiende? Entonces, traten de estar muy atentas con ese tema, con el tema de cada una, ir controlando las devoluciones que yo les doy. Si pueden guardarlas, mejor. En algún archivo de la compu. Vieron que le mandé ese archivo con la planilla donde ustedes figuraban, que era el avance académico, se llama eso. El avance académico, también guárdenlo, porque de última, si el año que viene usted, la nota, yo no sé, por algún error, Neda o yo no se la llegamos a pasar, ustedes tienen ese elemento como para hacernos recordar que estuvieron cursando. ¿Sí? Y también guarden los trabajos prácticos, como por ejemplo el que me entregaron, el parcial, donde ahí figura con quiénes hicieron los trabajos. Porque entonces, ¿yo qué hago? Si ustedes me llaman y me dicen, profe, vos no me pasaste la nota, y yo les voy a preguntar, bueno, a ver, ¿con quién hiciste vos el trabajo parcial? ¿Con quién hiciste el final? Entonces ahí yo voy viendo en los archivos que tengo y me voy dando cuenta a veces puedo acceder y a veces no. Vieron que los archivos a veces se borran, es complicado. Pero por eso digo que sea un trabajo de ambas partes para que en el caso que surja algún inconveniente, ustedes lo puedan resolver rápidamente. Porque después le va a pasar que por ahí no pueden usar alguna materia porque no tienen aprobada o pasada esta. Entonces, para evitar alguna cuestión así, mejor que de ambos lados tengamos todo guardado. ¿Sí? Bien. En realidad, esto, si estuviésemos en un contexto de normalidad, entre comillas, se firma el libreto a fin de año, ya está, ustedes ya tienen ese control. ¿Se entiende? Es más fácil para todos. Pero bueno, en vista de que eso no lo podemos hacer todavía, por eso les pido que ustedes tengan la máxima cantidad de pruebas posibles por si surge algún inconveniente. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Los trabajos estuvieron muy bien, la verdad las felicito. Eh, Se ve que tuvieron un trabajo, algunas más, otras menos, pero todas en general, un trabajo en equipo, y eso se reflejó, que era lo que yo quería. Yo quería que ustedes trabajaran juntas para que pudieran discutir fuera de lo que es una clase común, los apuntes, y puedan tener aportaciones de sus compañeras para el parcial. Hubo compañeras que quedaron por fuera, que no pudieron hacer los trabajos de manera grupal y que me los entregaron de manera individual. Bueno, el segundo parcial y el segundo final va a tener estas características también. ¿Por qué? Porque a mí me resulta mejor, porque ustedes son un montón. Entonces, corregir una por una, la verdad que es un lío bárbaro. Y a mí me resulta más cómodo cuando ustedes trabajan en grupo, y creo que para ustedes también es mejor porque pueden aprender más por lo que yo recién les dije. Pero bueno, el tema es que había compañeras que quedaron por fuera y que lo hicieron solas. Y ahí se pierde un poco el sentido de lo que estaba planteado. Entonces, si bien
para el segundo parcial y para el final vamos a trabajar con la misma modalidad, quizás con un video, quizás con una monografía, pero sí de manera grupal, eh, aquellas chicas que hayan quedado por fuera o que queden por fuera en un momento, yo les pido que se comuniquen conmigo. Entonces yo les voy buscando un grupo, voy buscando los distintos grupos y voy buscándole un grupo porque es esencial que nadie lo haga sola, que todos lo hagan y sean parte de un grupo. Esa es como una condición fundamental para mí, que todas puedan estar trabajando con sus compañeras, que nadie quede por fuera. Eh, Entiendo que por ahí hay cuestiones de tiempo, que no coinciden, pero no importa, tienen que ver ustedes la forma de trabajar juntas, porque esto que pasa ahora les va a pasar en otras materias y también les va a pasar cuando trabajen, tanto en el nivel inicial como en otros ámbitos laborales. Cuando ustedes trabajen en equipo y que por ahí no coinciden en tiempos, pero tienen que buscar la forma de que, bueno, mira, acá te dejo un resumen que yo hice, usalo. No me puedo juntar, pero te mando el resumen. Acá te mando el video que yo hice, por ahí lo podés pegar al video. Entonces se puede, hay que buscar la forma de trabajar y hacerlo de manera conjunta. Bueno, ¿alguna pregunta que alguien quiera hacer acerca del parcial? Así ya dejamos este tema atrás. Este, o algo que quieran comentar. Me voy haciendo un mate mientras tanto. ¿No? Bueno, genial. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que respecta el tema del día de hoy. Bueno, en esta segunda parte del año vamos a ver algunos, esta materia no es filosofía, es corporeidad, pero sí vamos a ver algunos filósofos que son muy interesantes y que de alguna manera estuvieron relacionados con el cuerpo, con la corporeidad, o que nosotros podemos buscar de qué forma lo podemos relacionar. Fueron filósofos del siglo XX que son súper interesantes verlos y que tienen que ver con muchas de las causas que hoy están en la cresta de la ola, como por ejemplo el feminismo. También en esta segunda parte vamos a ver lo que es el feminismo y la corporeidad. Eso es importantísimo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el feminismo con el nivel inicial? Tiene mucho que ver. En principio porque quienes trabajan en el jardín, en un 99% son mujeres, con lo cual el rol de la mujer ahí en el jardín es importante pensarlo. ¿Desde qué lugar trabaja la mujer en el jardín? ¿Cómo se piensa la mujer en el nivel inicial? ¿Cómo se relaciona con las demás mujeres? ¿Cómo se relaciona con la comunidad? ¿Qué relación tiene esa mujer con las con los distintos espacios de poder que hay en el nivel inicial? ¿No? Por ejemplo, lo que es la dirección. Y cómo transmite, pensándose desde ese lugar, cómo esa mujer enseña en el nivel inicial. Por lo tanto, el feminismo en el nivel inicial es fundamental. Y pensar la corporeidad del feminismo, obviamente, que antecede a eso. Eh, por lo tanto, a mí me parece súper interesante. Vamos a hablar sobre el feminismo. De hecho, yo les decía recién que vamos a hablar de dos o tres pensadores del siglo XX, y una de las bases del feminismo del siglo XX es Simone de Beauvoir, que es súper interesante, Simone de Beauvoir. También vamos a hablar de Bourdieu, y hoy puntualmente vamos a hablar de la mujer en el nivel inicial, y de la mujer y el cuerpo, y la mujer y la corporeidad. Eh, Porque vamos a ir viendo con distintos apuntes cómo podemos relacionar a esa mujer en el contexto del jardín. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el tema de que entre todos vayamos buscando posicionamientos. El posicionamiento es fundamental porque desde donde yo me paro es desde donde yo enseño, desde donde yo pienso políticamente el mundo, la relación con las cosas y con los demás es desde donde yo enseño. Y eso es importantísimo, ¿no? Digamos, no ir como van los caballos, ¿viste? Con los carros así, menos hacia adelante, sino ampliar la mirada, ver qué pasa con el mundo, ver qué me pasa a mí con ese mundo, y a partir de ahí comenzar a relacionarme. Eso tiene que ver también con la corporeidad. Pensarme, pensar a los otros
y, y ir gestionando mi corporeidad durante toda la vida. No olvidemos que la corporeidad es parte de un proceso que comienza antes de que nazcamos y que aún continúa a pesar de que hayamos muerto, ¿sí? Porque en este mundo dejamos muchas cosas que aún siguen presentes. Un hijo, parientes, un libro, una casa, mensajes que en algún momento como docente pude dar, o en otros espacios, y que quedó eso en la memoria de algunas personas y que son fundamentales. Eso también es corporeidad. El autor que vamos a ver hoy es Foucault, ¿sí? Michel Foucault. No sé si ustedes alguna vez escucharon de Foucault, si saben algo, si alguien me puede decir algo, si lo vio en la escuela, si lo pudieron ver, díganme sí o no, no hay problema, y lo vamos charlando. Yo lo No, di en economía, profe. Ah, mira, mira. ¿Y qué viste de Foucault en economía? ¿Te acordás algo? Tampoco te iba a tomar un examen, pero más o menos. No, la verdad no me acuerdo nada. Sé que lo vimos en microeconomía o en macroeconomía, una cosa Ah, está así. bueno, está bien. Sí, porque digamos, ahora te voy a decir por qué. ¿Alguien más, chica, vio algo de Foucault o alguna vez escuchó algo de Foucault? No, profe. ¿No? No, ni idea yo. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar. Foucault es un pensador del siglo XX, mediados del siglo XX, la década del 50. Foucault pertenece a una familia de médicos, su papá era médico, su abuelo era médico, creo que era arquitecto, no me acuerdo, me parece que era arquitecto. Pero es un pensador que se caracterizó por hablar del poder. Es el filósofo o el pensador del poder. Cuando uno piensa en Foucault, o hace referencia a Foucault, hace referencia a la filosofía del poder. Eh, Algo importante que yo siempre marco cuando hablo de Foucault es que Foucault era gay. Y esto no pasa desapercibido, porque también tiene que ver con cómo cuando era joven se miraba, se juzgaba, se opinaba acerca del ser gay, ¿sí? De esa cuestión. Eh, y también es interesante, y esto lo digo porque cuando uno ve un autor, cualquiera sea, en cualquier materia, está bueno, ¿saben qué? Ver la biografía de ese autor. No solamente lo que escribió, la bibliografía, sino la biografía que hace referencia a su vida. Y eso nos va a dar muchas pautas de los por qué. Ah, entonces por eso escribió esto. Ah, esto tiene que ver con aquello, esto que le pasó en su vida, tiene que ver con aquello otro. Por eso digo lo de gay, lo de su familia, que eran médicos, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que su familia sean médicos, en el siglo XX, la medicina era como la panacea de lo normal, ¿no? Era lo que era la ciencia de lo que decía que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, entonces, cuando Foucault habla de poder, toma en cuenta varias cuestiones. Primero toma en cuenta la sociedad del siglo XIX, y sobre todo la sociedad del siglo XVIII, y cómo la sociedad del siglo XVIII, gobernada por reyes y señores feudales. ¿Se acuerdan cuando veíamos los reyes, los grandes espacios feudales? ¿Qué era un espacio feudal? Era un territorio dividido en grandes feudos, que eran como grandes territorios, donde mandaba un señor feudal, y que ese señor feudal respondía a las órdenes del rey, ¿sí? Y juntaba dinero, porque ahí dejaba viviendo gente que cultivaba la tierra, pasaba a cobrar, digamos, las expensas o lo que los campesinos en su tierra habían logrado ganar a través de la agricultura, y gran parte de eso se lo daba al rey, que era el que aportaba la parte armada para defender a esos feudos. Bien, luego la parte de las monarquías feudales fueron cambiando y se convirtieron en estados, los estados modernos.
Y el ejemplo de esto fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y las revoluciones europeas. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, algunos reyes permanecieron y otros reyes fueron destituidos. Los que permanecieron fueron los que se adaptaron a los cambios que se fueron dando en la sociedad, ¿sí? Fundamentalmente los cambios económicos. Fueron reyes que pudieron ver que sobrevenían cambios económicos y dijeron, no, a ver, yo tengo que cambiar mi cabeza, tengo que empezar a adaptarme a estos cambios si es que quiero permanecer en el poder. Otros no se dieron cuenta, como los franceses, y bueno, los decapitaron, los mataron, instituyeron un poder que tenía que ver más con lo civil, ¿no? En algunos países todavía, fíjense, como en Inglaterra, como en Holanda, como en otros países, todavía los reyes están presentes. Y si bien no deciden sobre la vida de las personas, de forma directa, ocupan gran parte de ese poder, ¿no? Bueno, lo cierto es que se pasó a lo que a poquito conocemos hoy, fueron los estados modernos. Foucault hace toda una revisión desde qué pasó, o una descripción con el poder, tanto en los estados monárquicos y sobre todo, más que los estados monárquicos, en los estados modernos, hasta el siglo XX. Ya avanzado el siglo XX porque, si no me equivoco, Foucault murió en 1985, 86, después me voy a fijar bien. Pero, digamos, murió más cerca de finalizado el siglo XX, con lo cual pudo hacer una gran descripción del siglo XX. ¿Y de qué habla Foucault? Foucault comienza haciendo una descripción de cómo funciona el poder en estos estados modernos, tomando como ejemplo las instituciones que pertenecen a esos estados modernos. Vieron que los estados modernos ¿cómo está constituido un estado moderno? A través de los tres poderes: el ejecutivo, que es el poder presidencial; el legislativo, que son los diputados, los senadores; y el ejecutivo, legislativo y judicial, que son los reyes, los jueces. Pero, al mismo tiempo, esos estados están conformados por distintas instituciones. ¿Cuáles son las instituciones de los estados modernos? Bueno, una institución es la iglesia, otra institución es las fábricas, otra institución son los hospitales, otra institución son las escuelas, ¿sí? Fíjense, las escuelas, y otra institución son las familias, ¿sí? Son distintas instituciones. En esas instituciones, ¿qué hace Foucault? Toma algunas de esas instituciones y describe cómo se da el poder en esas instituciones. ¿Cuáles son las instituciones principales que toma? Los hospitales y los manicomios. Y entonces hace una descripción, y las cárceles, fundamentalmente las cárceles. Y hace una descripción cómo el poder se impone y se desarrolla en esas instituciones, ¿no? Para eso, para entenderlo más en profundidad, yo les estoy dando un adelanto, ustedes pueden buscar en internet cualquier resumen, porque, digamos, yo no les voy a tomar al pie de la letra lo que es Foucault, ni les voy a hablar de Foucault en profundidad, porque eso quizás ustedes lo vean más en filosofía o en otras materias que apliquen más a la filosofía. Simplemente el objetivo es que ustedes puedan relacionar cómo Foucault, a través del poder, se relaciona con el cuerpo y la corporeidad. Ese es mi objetivo para esta clase y para la que sigue. Por eso les recomiendo que por ahí busquen en internet algún resumen de lo que es su obra más conocida, que es Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar. ¿Sí? De todas maneras, les voy a compartir acá, yo tengo acá dos videitos que sí quiero que miren, que uno es se los voy a mandar igual ahora al grupo para que ustedes lo tengan. Uno es Mentira la Verdad, que es un programa de filosofía que está buenísimo, está muy bueno, que se pasa por el canal Encuentro, tiene un lenguaje muy coloquial, muy claro, les va a encantar.
y que habla acerca de Michel Foucault. Y se llama Historia de la Sexualidad, ¿no? Canal Encuentro, yo se los voy a enviar. Y otro videito, también está muy bueno, del canal Encuentro, que habla acerca de Foucault, es Michel Foucault, Cultura para Principiantes del canal Encuentro. Esto les va a dar un panorama acerca de la filosofía o el pensamiento de Foucault. Bueno, ¿sí? Mírenlos estos videos porque ahora yo les voy a dar una cuestión, no una tarea, pero sí algo que puedan ustedes pensar para la clase que sigue. Bueno, entonces yo les decía, ¿qué hace Foucault? Hace una descripción acerca del poder tomando o analizándolo a través de las instituciones, sobre todo a través de los asilos de ancianos, los manicomios y los hospitales, ¿sí? Y entonces trata de describir qué pasa en esas instituciones con el poder en relación a las personas y a los cuerpos en ese espacio. Y él dice que en esa institución el poder se impone. Y que esas personas, para que el poder se imponga y para que después el poder se pueda llevar, digamos, para que la regla se pueda cumplir, hay todo un mecanismo armado que tiene que ver con las reglas, pero también con una cuestión que es fundamental, y esto quiero que lo tengan en cuenta cuando lean o cuando vean los videos, que es el panóptico. Por eso es el vigilar y el castigar. En todas las instituciones existe un panóptico. Sobre todo, este panóptico se puede ver con más claridad en las cárceles. Si ustedes piensan en una cárcel, no sé si alguna vez pasado por una cárcel, seguramente que sí, van a ver que las cárceles están armadas en forma de cuadrado, ¿vieron? Y que en todas las puntas de las cárceles hay como casillas. Pero que hay en la cárcel una especie de torre principal que está como ubicada en el medio y que tiene como un círculo arriba de esa torre con una ventana circular que desde allí se puede ver toda la cárcel y por supuesto todas las personas que están en la cárcel. Esa torre se llama panóptico, ¿sí? El panóptico, Foucault lo describe como un espacio desde donde todo se lo puede ver y donde los demás, que son vigilados, no pueden ver a las personas que están en el panóptico, ¿sí? El panóptico es la estructura desde donde se cumplimentan, donde se vigila que se cumplimenten todas las reglas de esa institución. Es el espacio que controla y vigila que así se haga. Ahora bien, ¿qué sucede con ese panóptico? Él explica que a medida que en las sociedades modernas vamos incorporando cada vez más la regla, el panóptico sigue presente, pero desde otros espacios. Y esos espacios somos nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en panópticos. ¿Por qué? Porque incorporamos la regla, ¿sí? Y cuando incorporamos la regla, funcionamos como panópticos tanto para nosotros mismos como para los demás. Nos encargamos de que los demás cumplan la regla. Y un ejemplo de esto muy sencillo es, les cuento que mi mujer es maestra jardinera, es maestra de nivel inicial. Y siempre cuando viene del jardín o a la tarde, por ahí cuando tomamos unos mates, nos ponemos a charlar. Entonces un día nos pusimos a charlar acerca de Foucault. Y me dice, ¿sabés qué? Una vez yo me acuerdo que pasó que, por ejemplo, en una salita que yo tenía de 5 años, estaban los chicos jugando, ahí con unos juguetes que yo había desparramado en distintas mesas. Se acercaba la hora de irnos ya, y uno de los nenes me dice, señorita, Pablo tiene un juguete guardado en el bolsillo, se lo va a llevar a la casa. Eso es un panóptico. Digamos, el nene actuó denunciando como que este Pablo
estaba infringiendo una norma. ¿Se entiende? Una norma. Entonces, bueno, mi mujer le dice, bueno, todavía falta para irnos, esperemos que Pablo, capaz que en algún momento me pide llevarse el juguete. Bueno, entonces, mi mujer y yo reflexionamos acerca de ese hecho. Y tanto el compañero que de alguna manera señalaba a su otro compañero que llevaba el juguete, actuaba como un panóptico, pero mi mujer, tratando de ser lo menos controlado posible, de alguna forma también era un panóptico, porque le estaba diciendo, a pesar de que le decía, bueno, esperemos, porque por ahí Pablo después nos dice que todavía no es la hora de irse, pero por ahí nos dice que se quiere llevar el juguete, le estaba diciendo, mirá, si te querés llevar el juguete me tenés que decir, a pesar de que le había puesto al gobierno a ese discurso. Digamos, el panóptico aún estaba presente en el discurso de mi mujer y en el discurso del nene. En uno se grababa más directamente, en otro menos indirectamente, pero digamos, el cumplimiento de la norma estaba. Por otro lado, no sé si alguna de ustedes pudo ingresar alguna vez a los jardines actuales. Cuando hablo de los jardines actuales, hablo de los últimos jardines que fueron construyendo durante la época kirchnerista. ¿Alguna pudo entrar a alguno de esos jardines? A llevar un sobrino, a un hijo, pudo recorrerlo, pudo observarlo, ¿no? Bueno, No, profe. yo después les voy a traer unas fotos del jardín de yo trabajo, que es muy lindo el jardín como espacio, muy agradable, y ese jardín es un modelo de un montón de jardines, porque son todos iguales, que se fueron haciendo, durante la época de Kirchner, del 2008 hasta el 2018, 2019, no, 2016. Se hicieron muchos jardines en toda la ciudad. Pero digamos, si uno entra, se va a dar cuenta que ese jardín también funciona como un panóptico en un punto. Tiene que ver con esta controlar y castigar. ¿Por qué? Porque uno entra al jardín por la puerta principal y se encuentra con el Zoom, que es la parte principal. Entonces, de un lado están las salitas, y del otro lado va a encontrar, del lado opuesto del Zoom, va a encontrar la dirección, un baño que hay para adultos y la cocina. Bueno, ahora, cada salita tiene una puerta con una ventanita grande desde donde se puede ver el vidrio, se está por cortar. Desde donde se puede ver el vidrio, ahí está. Y al mismo tiempo tiene una ventana fija que da hacia el sur, así todas las salitas. Uno se traslada al lado opuesto y va a ver que a la dirección se entra por un costadito, y que la dirección tiene una gran ventana con un panel fijo, no, perdón, con ventanas que se abren y se cierran, pero de donde la directora puede ver cómo funciona o cómo se está desarrollando alguna otra actividad en cada una de las salitas. Digo, en esa salita, en ese espacio de poder que ocupa la directora, la secretaria o la vicedirectora, hay un panóptico, desde el cual se puede observar cómo, o controlar, de acuerdo a cómo uno lo quiera ver, cómo se están desarrollando las actividades en cada una de las salitas. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto fue una presentación de alguna manera que tiene que ver con Foucault. Cuando hablamos de normalismo, no sé si hablamos, creo que sí hablamos de normalismo, también hablamos de alguna manera de Foucault. Digamos, en la educación argentina hubo un proceso importante que tiene que ver con la normalización, por eso las escuelas normales, ¿no? El normal 1 en La Plata, normal 2, normal 3, tiene que ver con la llegada de extranjeros, de inmigrantes al país, de distintas comunidades que fueron forjando la identidad nacional, pero esa identidad nacional antes se filtró por la institución escuela, ¿sí? La institución escuela, ¿qué fue haciendo? Forjando una identidad a partir de normalizarlos en relación a un contenido curricular, en relación a distintas normas que se fueron imponiendo desde la escuela, y en relación, por ejemplo, a distintos símbolos patrios.
como la bandera, la escarapela, el himno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, no sé si nosotros llegamos a ver acá creo que sí, hablamos sobre el cuerpo y vimos a un autor como Swarovski, y él decía las formas de pararse, las formas de mirar, las formas de hablarle al docente, la forma de formar la fila, de tomar distancia. Tenía que ver con la normalización, pero antes de eso, con la imposición de la norma, de la regla. De todo esto habla Foucault. Y eso hace que el cuerpo se exprese de una manera y no de otra. Condiciona al cuerpo para que el cuerpo pueda desenvolverse de una manera y no de otra. Entonces, dicho todo esto, que es un gran y mal hecho resumen acerca de Foucault, yo lo que les propongo a ustedes es lo siguiente. Les propongo que para la próxima clase puedan ver estos dos videos que yo les voy a enviar. Uno es más largo que el otro. Fíjense que, por ejemplo, acá lo voy a compartir de nuevo con ustedes. A ver, lo voy a hacer rápidamente porque se me va a cortar la clase de Zoom y no quiero poner otra porque les voy a robar tiempo. A ver. Uno debe durar como mucho, este que estoy acá, sí, 11 minutos. Este es cortito. Y el otro sí es más largo, que es el programa Mentira la Verdad, dura 27 minutos. Pero chicas, van a tardar más si se les invito a leer un apunte y van a entender menos el apunte, porque no es sencillo leer Foucault si nunca lo leyeron. ¿Sí? Entonces, miren estos dos videos. Incluso este de Mentira la Verdad también mete algo muy interesante que es la sexualidad, ¿no? Que también la sexualidad tiene que ver con la corporeidad, ¿no? Cuando hablamos de feminismo también hablamos de sexualidad. Eh, Cuando hablamos de normalismo también hablamos de la sexualidad. Porque cuando hablamos de normalismo y estamos hablando de una manera de relacionarnos, ¿no? Estamos dejando por fuera otras y estamos reprimiendo por fuera otras. Pensemos en lo que dijimos recién de Foucault y del tema este de ser gay y de cómo veía esa cuestión de Foucault el normalismo, cómo la condenaba, ¿no? Y cómo el feminismo señala hoy por hoy a ese proceso que tuvo que ver mucho con el machismo, que es el normalismo. Fíjense cómo todo se relaciona. ¿Vieron? Entonces, ¿qué les propongo yo? Yo les propongo que desde estos videos que ustedes van a ver, piensen desde los lugares que ustedes quieran, desde la sexualidad, desde la escuela, desde la locura, desde la familia, desde la economía, si quieren, cómo el poder hace que, desde el jardín de infantes, hace que el cuerpo funcione de una manera y no funcione de otra. ¿En qué cuestiones nos condiciona lo que describe Foucault en relación al cuerpo y sobre todo más que al cuerpo, a la corporeidad? ¿No? Pensemos a Foucault en relación a la corporeidad. ¿Sí? Me gustaría que a partir de estos videos ustedes puedan pensar en eso. La que quiere, la que tiene ganas, si quiere profundizar o quiere tener un pantallazo, puede buscar en cualquier página de internet algún resumen que hable acerca de el texto Vigilar y Castigar. ¿Sí? Que pueden encontrarlo y hay muy buenos resúmenes en internet. Que por ahí les puedo aclarar un poco más esta idea de los videos. Pero ambos videos son muy claros y les va a servir muchísimo. ¿Sí? Así que esa va a ser la tarea para la clase que viene. Les pido que ambos videos lo vean, que traten de hacer un resumen y que lo tengan presente, porque luego, cuando lleguemos al parcial, van a tener que incluir a Foucault en la bibliografía y pensar la corporeidad a partir de la regla, del poder y de la norma. Eso es fundamental. Y de cómo la corporeidad funciona en relación al poder y la norma. Eso es importantísimo. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá alguna pregunta, estamos por cerrar. No sé si alguien quiere preguntar algo. No, ¿Nada?
Yo, profe, ¿cómo se llamaba el segundo video de cultura para? Ya, cultura para principiantes. Ahí igual no te preocupes porque yo se los voy a enviar. Se los voy a enviar acá. Michel Foucault, cultura para principiantes del canal Encuentra. Y el otro es Mentira la Verdad, que es este programa que yo les marcaba recién. Dice 5, no, perdón, 4 en números romanos, Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Es re interesante este video, porque él hace un análisis de cómo nos relacionamos a través de la sexualidad y cómo se da la sexualidad de una manera que tiene que ver con la normalización y no de otra. ¿Se entiende? Incluso a través del acto sexual mismo. Cómo el acto sexual se da de una manera y no de otra, dependiendo de esta normalización. Está buenísimo para que lo piensen. Y si les queda alguna duda, vuélvanlo a ver y dijo, a ver, ¿qué está queriendo decir? Anoten todas las preguntas y las dudas que vayan surgiendo acerca de esto. ¿Sí? Entonces, piensen en la corporeidad en relación a lo que dice Foucault, al discurso de Foucault, en relación al poder y en relación a la norma. Y cualquier pregunta también la van anotando. Y hágase un resumen a partir de estos dos videitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y nos vemos en la clase que viene a las 12 del mediodía el viernes que viene. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, chicas, que tengan un buen fin de semana y gracias por estar. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, buen fin de